Ebenezer Ciudadela presenta el Retiro de Pastores Argentina 2025, en el año del retorno. Un enlace en vivo desde nuestras plataformas. Activa las notificaciones y no te pierdas ninguna transmisión. Sean todos bienvenidos al Gran Retiro de Pastores Argentina. Gloria al Señor. Más fuertes esas palmas a nuestro buen Dios. Gracias, pastor. Amén. Ok. Muchas gracias. Dios les bendiga, amados. Qué alegre verles a todos, a algunos que nos conocemos ya de hace algún tiempo y ahora pues el privilegio de estar aquí en medio de ustedes celebrando esta fiesta al Señor. Quisiera suplicarle que podamos hacer una oración para que nuestro buen Dios nos conceda la revelación de su palabra. ¿Son 40 minutos? Ok, muy bien. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta este lugar. En el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, Señor, creemos que donde dos o tres nos reunamos en tu nombre, ahí estás tú también. Por lo que creemos que estás aquí con nosotros. Y también apelamos a lo que dice tu palabra, Señor, que donde pisare la planta de nuestros pies será nuestro. Concédenos que este lugar, que este edificio, Señor, venga a convertirse en tu nombre, Señor, en un altar de alabanza, de adoración, de comunión contigo. Pero que también se abran, Señor, esas puertas espirituales, celestiales, Señor, para que fluya tu palabra, Señor, poderosamente. Concédenos un espíritu de revelación y de sabiduría, por el cual entendamos tu palabra. Concédenos, Señor, el comprender el propósito por el cual nos has convocado a hacerte fiesta aquí. Rogamos, Señor, que bendigas a nuestro apóstol Sergio y a todos los siervos, tanto de Argentina como los que venimos de fuera, Señor, y los que falta por llegar. Tráelos con paz y con bendición. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Hermanos de la alabanza, pueden sentarse, muchas gracias. Quisiera rápidamente, a manera de introducción, que podamos ver el texto base sobre el cual nuestro apóstol general ha estado edificando ya desde hace algunas semanas. Y que, hermano, qué preciosas las minas que el Señor nos concede, y especialmente a nuestros apóstoles, verá que pegan un piochazo y van saliendo tesoros, perlas preciosas. Y que en nuestro caso, pues, nuestro apóstol Sergio ha venido hablando sobre Isaías 57:1. El justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados, sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Como la mayoría, creo yo, que estamos bajo la sombra apostólica de nuestro apóstol Sergio, hemos estado al tanto, lleva semanas él ya ministrando muchos temas preciosos, partiendo que cuando esta palabra arrebatados acá en Isaías 57:1 se escudriña en su etimología hebrea, según la concordancia Strong, es Asaf, y se puede traducir al español como reunir. Ojo con esto, yo resalté especialmente lo concerniente a los arrebatados. ¿Cuántos estamos esperando ese momento glorioso? Entonces dice que se puede entender como quitar, como restaurar, como arrebatar, como congregar, como juntar, como recoger, pero especialmente después de que nuestro apóstol estuvo hablando allá en el retiro de Las Vegas, si bien recuerdo, estuvo hablando bastante del congregarse, pero de repente el Señor dio un giro precioso de toda esta enseñanza, y entonces ha estado ministrando muchísimo acerca de la retaguardia. Explicaba nuestro apóstol en uno de los estudios de pastores, quizá más o menos hace un mes, y él le llamó de hecho a uno de una serie de temas la bandera de la retaguardia. Ay, como diría mi apóstol, aquí hay frío, hermano, o serán los nervios o las dos cosas.
Entonces nos explicaba nuestro apóstol que cuando miramos el libro de Apocalipsis, capítulo 7 y versículos del 5 al 8, no aparece la tribu de Dan. Algunos estudiosos habían expuesto que de ahí va a venir el anticristo y otras cosas más que pues suficientemente se nos enseñó que por el Espíritu y por la palabra, conforme a este ángulo, nos deja ver la Escritura que Dan representa, puesto que Isaías dice que de los arrebatados desde el hebreo se puede traducir desde esta palabra retaguardia, sabiendo que Dan era la tribu que iba en el desfile, digamos, de los ejércitos de Israel cuando salieron de Egipto en la retaguardia, entonces se nos explicaba que por eso es que en el libro de Apocalipsis ya no aparece Dan, porque vendría a representar la tribu de los arrebatados. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Decía también nuestro apóstol, explicándonos un poquitito acerca del nombre Daniel, una palabra etimológicamente compuesta de dos raíces, Dan, como la misma de la tribu de Dan, y él, que se puede entender como Dios es mi juez o juez de Dios. Entonces, cuando miramos la historia en el libro de Daniel, capítulo 3 y versículo 18, nos encontramos también que cuando fue calentado el horno 7 veces, echaron ahí a los amigos de Daniel, que por cierto, no sé cómo le pasa a usted, pero cuando yo por lo menos he aprendido un poquito de la Biblia y se me va quedando, yo tengo en mi mente los nombres de aquellos amigos como Sadrach, Mesach y Abednego, pero honestamente no tengo presente los nombres hebreos, dejándonos ver con esto, y no sé si a usted le pasa parecido a mí con eso. A Vinicio, no es que Vinicio tiene una memoria así, con todo respeto, como que de elefante, hermano. Dice que los elefantes tienen una memoria extraordinaria. Pero Vinicio es un caso excepcional en eso. Bueno, como tal vez otros de ustedes, ¿verdad? Pero yo le ruego a Dios que me ayude, hermano. Entonces, miramos que aquellos amigos de Daniel parecería ser que figuradamente hablando, y tal vez un poquito más allá de solo una figura, como que se contaminaron por la atmósfera espiritual de Babilonia, de tal manera que cuando el rey de Babilonia les cambió el nombre, como que ellos sí asimilaron un poco la contaminación y por eso figuradamente hablando se quedaron a ser echados al horno 7 veces calentado, que es figura de la tribulación. ¿Vamos bien? Pero Daniel no está ahí, de tal manera que entonces esto viene a apuntalar lo que se nos explicaba en cuanto a que la tribu de Dan vendría a representar la tribu de los arrebatados, los que estamos ya en esta última recta final de la iglesia y que primero Dios pronto nos vamos en el nombre de Jesús. Ok. Números 10:25, después partió la bandera del campamento de los hijos de Dan, según sus ejércitos, los cuales formaban la retaguardia de todos los campamentos. Interesantemente, nuestro apóstol pues nos explicaba y ahí dibujamos, o pedí que me ayudaran a dibujar entonces las tropas de los ejércitos de Israel. Y entonces, cuando ellos marchaban, iban bajo un estandarte, Judá con otras dos tribus al lado, con rostro de león. Después iban la tribu de Rubén, si recuerdo bien, con un estandarte con rostro de becerro. Después iba la tropa de los levitas con el arca del pacto y todo lo concerniente al tabernáculo. Luego caminaba la tribu de Efraín con las otras dos tribus adjuntas y caminaban bajo un estandarte con rostro de hombre. Y luego, por último, Dan, que se entiende llevaba un estandarte con rostro de águila. Ahora, interesantemente, yo no me voy a detener en esto a leerlo. Usted puede ver en Números 10:5 que se explica la forma como el ejército de Israel marchaba, pero también se explica la forma como el ejército de Israel acampaba. Y es muy interesante porque cuando se describen con puntos cardinales,
Nos encontramos entonces, eso si usted quiere ratificarlo en casa, aquí en Números 10 se explica cuando caminaban quién iba al frente, lo que ya dijimos, y quién iban hasta atrás. Pero cuando miramos también en este contexto, se nos deja ver la ubicación de las tribus alrededor del arca del pacto, obedeciendo a la descripción bíblica en cuanto a los puntos cardinales. No sé si me estoy dando a entender. De tal manera que al este, si ubicáramos cardinalmente u orientáramos esto con una brújula, sabemos que al norte, el norte estaría acá, el sur, el este y el oeste u occidente. Entonces, al este estaba el estandarte con rostro de león. Al sur estaba Rubén. Al occidente estaba el rostro de hombre y al norte la tribu de Dan. Interesantemente, cuando leemos el libro de Apocalipsis y aparecen los vivientes, que representan los arrebatados según Tesalonicenses, y leemos conforme a las agujas del reloj, nos encontramos que así como están ubicados los rostros de vivientes acampando, se describe la aparición hasta que por último aparece el rostro de águila, que vendría a ser la tribu de Dan, que son los que están en la retaguardia. ¿Me voy dando a entender? Es decir, si leemos conforme las agujas del reloj, primero aparece el león, después aparece el becerro, después aparece el rostro de hombre y por último el rostro de águila. Estos rostros representan la evolución que nosotros como hijos del Señor necesitamos ir procurando para mostrarnos delante de Dios, así como le preguntan, yo creo que potestades angelicales a la sulamita, cuando le dicen vuelve, vuelve, oh sulamita, vuelve, vuelve, 4 shu, aparece ahí en Cantares, y entonces contesta, ¿y qué queréis ver en la sulamita? Entonces dice, como la unión de 2 campamentos. Pero a mí me llama la atención que 4 veces le dicen vuelve, porque entonces si podemos considerar esto, yo quisiera, si alguien me ayuda, algún hermano así rapidísimamente pudiera venir acá. Yo quisiera que tú me ayudes, por favor, haciendo lo que entiendas según yo te digo. Ponte aquí. Entonces, mira, haz lo que entiendas según yo te digo. Vuélvete. ¿Será ese volver? Yo diría, vuélvete a mí, porque tendrías que verme si yo estoy hablando. Ok, vuélvete. Vuélvete. Entonces, cuando dice en Cantares, vuélvete, 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 lo que está diciendo la palabra, creo yo, puesto que es la reunión de 2 campamentos, el campamento espiritual que es la iglesia y el campamento celestial que son los ángeles, como que hubiese un mover, ay, gloria a Dios, gracias Padre, como que hubiese un mover angelical que dice la Biblia en Hebreos, tendrían que ser enviados para ayudarnos a nosotros quienes heredamos la salvación. Entonces como que nos estuviera diciendo el Señor, vuélvete. ¿Cómo? Cuando estábamos aquí, voy de nuevo, vuélvete. Te quiero ver rostro de león. El león de la tribu de Judá. Alabadores, adoradores, vuélvete. Te quiero ver rostro de becerro. El que da su vida en sacrificio para servir a Cristo. Vuélvete. Te quiero ver rostro de hombre. Así como Dios nos creó, hombre y mujer, solamente, no cabe nada más, así hizo Dios a la humanidad, y bueno, otras cosas más. Y el último estadio, vuélvete, te quiero ver rostro de águila. ¿Por qué? Porque los que esperan en Jehová les saldrán alas como de águila. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano, puedes sentarte. Entonces, cuando miramos esto, yo creo con todo mi corazón, como se nos ha enseñado por el Espíritu y por la letra, que la tribu de Dan representa la tribu de los arrebatados. Ahora, nuestro apóstol vino desarrollando entonces primeramente, varios temas. A uno le llamó la bandera de la retaguardia y luego empezó a desarrollar un tema que no sé si va por la 12, 15 o 20 parte, que se llama la herencia de los desaparecidos. Y aquí él mencionó esta herencia que nosotros debemos creer
procurar y buscar. Aquí, en esta de Ajalón, yo quisiera detenerme un poquitito. Explicaba nuestro apóstol que esta herencia representa, insisto, lo que nosotros recibimos por heredad de parte de Dios y que necesitamos desde aquí ahora creerlo y buscarlo para ser parte de esa tribu que se va arrebatada, en el nombre de Jesús. Ahora, la tierra o herencia de Ajalón. Josué 19:40, para poner el pie de imprenta. La séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, que por cierto fue a los últimos que les dieron herencia. Y el territorio de su herencia fue Sora, Estaol, Irsemes, Saalabín y Ajalón. Esto, explicaba nuestro apóstol, que desde su etimología hebrea se puede entender como un campo de venados, como carnero, como ciervo con C, no con S, o como un venado macho. Y de ahí entendemos entonces la figura de esta herencia que Dios nos da. Y decía el apóstol, vendría a ser como el hábitat de los siervos. ¿Está aquí conmigo? Sí está. Gloria a Dios. Entonces decía nuestro apóstol, cualidades de un siervo con C, porque se está refiriendo en figura a un animalito. Agilidad, rapidez, que en otras palabras yo diría, vendría a ser un corredor por excelencia. ¿Amén? Ok, en Guatemala nosotros tenemos uno dentro de algúnico estadio, Mateo Flores, si no mal recuerdo, fue campeón él en una maratón, ¿verdad? En la maratón de Boston, o sea, ágil para correr. Y entonces, lo que yo miro acá es que una de las características de la tribu de los arrebatados es de aquellos que queremos tener pies como de siervo. ¿Por qué? Porque el siervo, dentro de varias características que tiene, y en eso es lo que yo quisiera enfocarme especialmente, Padre Santo, en este momento, es que corre a buscar las alturas espirituales. Salmo 18:33. Él hace mis pies como de siervo y me mantiene firme en las alturas. Oh, hermano, mire, nosotros los hijos de Dios, y cuanto más los siervos, sí, con ese, los que servimos al Señor, pero que queremos ser parte de la tribu de los arrebatados, necesitamos estar buscando las alturas espirituales. Qué bueno que viniste a esta convocatoria. Que Dios te bendiga y que juntos podamos subir como estos siervos a encontrarnos en el monte de Dios, para que el Señor nos siga ministrando, preparando, hablando, porque pronto nos vamos con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, en ese orden de ideas, Colosenses 3:1 dice, si pues fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba. Tu naturaleza, nuestra naturaleza como hijos de Dios es estar buscando las cosas de arriba, es tener pies ligeros para buscar las cosas que están arriba, las cosas del Señor, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en Deuteronomio 33:29 dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, oh pueblo salvado por Yahvé? Tu escudo protector y espada de tu grandeza. Tus enemigos te adularán mientras tú pisoteas sus alturas. Oh, hermano, no podemos estar peleando a nivel tierra contra las potestades. No podemos estar desarrollando, y creo que ahorita quizá la mayoría somos, o bastantes somos pastores, y seguramente aquí hay un grueso fuerte de liderazgo. No podemos estar haciendo la obra del Señor con pensamientos terrenales.
Necesitamos tener pies ligeros como de siervos que buscan las alturas espirituales para entender las estrategias de Dios, porque nuestras armas no son carnales ni son terrenales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, mire usted la forma que Dios le daba en estrategias a Israel. Usted mira a un Josué, si nos diera tiempo vamos a mirar con sus ayudas. Ellos corrían. Pero ¿cuál fue la estrategia? Sonar trompeta, gritar, y derrumbaron la muralla de Jericó. Usted encuentra a Gedeón con otra estrategia que no tiene nada que ver con cuestiones terrenales. Hoy, lastimosamente, bueno, y desde hace rato, se han estado infiltrando estrategias que no son de las alturas espirituales de Dios en la iglesia. Ambientes más que espirituales parecerían ser sensuales. Incluso es bien peligroso, porque si quiere voy avanzando un poquitito más. Bueno, ahí en ese contexto que tengo en mente de Josué, ¿se acuerda usted quién fue el que escondió el manto babilónico, la plata y el oro? ¿Y de qué tribu era? De Judá. Y eso impidió que ellos pudieran correr con libertad para poder derrotar a sus enemigos. A mí me impresiona. Bueno, no sé, creo que me tengo que ir a ver esos textos. Déjeme ubicar aquí. Leámoslo. Josué 8:18. Dice: entonces Yahvé dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque la he entregado en tus manos. Y Josué extendió la lanza que tenía en su mano hacia la ciudad. En otras palabras, mira Josué, vas a hacer un acto profético. Vas a agarrar una lanza que yo creo que representa esas palabras que Dios nos da para que proféticamente declaremos en el nombre del Señor y entonces después conquistemos lo que Dios dijo que va a acontecer. Esas palabras que incluso aunque estemos a horas distintas en nuestro horario terrenal, ustedes están 3 horas adelante de nuestra hora en Guatemala, allá se da la proclama a las 12 de la noche, aquí serán las 3 de la mañana más o menos, pero se está enviando una lanza poderosa que afecta las atmósferas espirituales para todos los que creemos en todo el mundo. Entonces aquí Dios le estaba dando la estrategia a Josué en el versículo 18 y 19 de Josué 8. Y los que estaban listos para la emboscada, al ver que Josué había alzado su mano, salieron rápido de sus lugares y penetraron en la ciudad corriendo. Pies como de siervos con sed. Corremos en el nombre de Jesús. En este caso, en el contexto, para destruir lo que esté estorbando la conquista de la tierra prometida. Ahora, lo impresionante de esto es que cuando nosotros miramos el relato bíblico, y voy a ir rapidito con eso, quizá la mayoría incluso lo podemos tener en mente, recordamos que ellos no podían subir a la altura espiritual porque se había había tomado del anatema a Acán. Aquí está el relato. Entonces los hijos de Israel cometieron iniquidad con respecto al anatema. Agarraron lo que Dios había dicho que no agarraran. Ya que Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Serach, de la tribu de Judá. Hermano, qué impresionante. Como Judá, todos nos tenemos que cuidar, pero Judá se tiene que cuidar en grande manera en no tomar del anatema. Impresionante que lo agarró, tomó del anatema y lo ocultó. Y se encendió la ira de Yahvé en contra de los hijos de Israel. Versículo 2. Luego Josué mandó hombres desde Jericó hasta Jai y les dijo: suban y exploren la tierra. Josué tenía experiencia en explorar la tierra. ¿Lo recuerda? Después regresaron ante Josué y le dijeron: no tomes a todo el pueblo, sino a unos 2 o 3 mil hombres para que suban y destruyan Jai. No mandes a todo el pueblo, ya que ellos son pocos. Como quien dice, son pan comido. Pero dice la Biblia: y subieron aproximadamente 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron delante de los hombres de Jai,
pues fueron muertos por los hombres de Jai 36 de los hombres de Israel. Hermano, habían subido más o menos 3,000 hombres, mataron a 36, no estaba bueno, pero tampoco era para que se amedrentaran tanto. Y los persiguieron desde la puerta hasta que fueron derrotados y los hirieron con mortandad. Entonces el corazón del pueblo se llenó de terror y vino a ser como agua, el corazón de aquellos. Entonces, pero mire lo que hace Josué. El que había conocido la tierra prometida, el que juntamente con Caleb, cuando el pueblo de Israel se estaba rebelando en contra de su autoridad y diciendo que no iban a poder conquistar, miren lo que le pasó a Josué ahora. ¡Ay! Ya ve Dios, ¿por qué hiciste cruzar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos de los amorreos? Hermano, ¿qué le pasó a Josué? Josué conocía tenía esa experiencia de creer en las promesas del Señor. Y dice Josué, ojalá hubiéramos perecido al otro lado del Jordán. Aquí le pongo el relato. Números 14, 3, 6, 7 y 8. Cuando Josué y Caleb habían sido enviados con otros 10 a reconocer la tierra prometida. Y el pueblo dijo, ¿y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presas. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Hermano, Josué en ese momento estaba bajo la sombra de Moisés. Era uno de los 2 espías. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Hermano, y aquí está diciendo Josué, ojalá hubiéramos perecido al otro lado del Jordán. ¿Qué le pasó? Se contaminó un tanto. Porque los de Judá, uno de Judá, había agarrado lo que no tenía que agarrar y hecho lo que no tenía que hacer. Impresionantemente, Dios le dice, me gustó la versión Kadosh, le dice Yehoshua a Josué, ponte en pie, ¿por qué estás ahí con el rostro hacia abajo? Otras versiones dicen postrado, pero me gustó esta porque me parece que lo que tradujeron así en esta versión es como más acertado a lo que estaba pasando, porque el Señor lo cuadró. Josué no estaba realmente clamando en el suelo, creo yo, postrado. Josué se puso así, mire. ¿Y qué dice que va a pasar en el último tiempo? Erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. No podemos agachar la cabeza, tenemos que seguir creyendo en las promesas de Dios. Entonces, Josué 1:3 dice también lo que Dios le había prometido al sucesor de Moisés. Ya Moisés no estaba, pero Dios le dice, todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado tal como dije a Moisés. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Hermano, Josué era un hombre experimentado en conquista. Y Dios le dijo la clave para que esto se pudiera mantener. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir la ley que Moisés mi siervo te mandó. Yo diría, pues, con respeto a Josué, pero ¿por qué no le preguntó mejor al Señor inmediatamente? Hermano, ¿recuerda usted cuando David, si no estoy mal, por un censo creo que hizo, hubo una mortandad por 3 años de Israel? Vinicio, ayúdame, es así, vamos. ¿Cuántos días? 3 días. Ok, gracias vos. ¿Ya ve que le dije, pues? Entonces, dice la Biblia que después que David vio la mortandad en Israel, entonces le preguntó a Dios. Entonces yo digo, ¿y por qué no preguntó a los 5 minutos? Pues, ¿por qué no preguntó después del primer día? No, se tardó un montón David en ir delante del Señor y decirle, Señor, ¿por qué está pasando esto?
Josué había sido instruido, hermano, como un estratega de guerra. La instrucción era: yo voy a estar contigo, Josué, no temas ni te acobardes, pero sé fuerte y valiente y cuídate de cumplir la ley que Moisés mandó. Entonces dice Josué 7:11, Israel ha pecado, transgredió el mandamiento que les había ordenado. Es Dios hablándoles, es Dios hablándole a Josué. Ha tomado del anatema y también ha robado y mentido, y además lo han ocultado entre sus pertenencias. Por eso los hijos de Israel no pueden enfrentar a sus enemigos, sino que les vuelven la espalda, porque están bajo maldición. Hermano, no pretendamos nosotros ni cambiar las instrucciones, los principios escriturales, ni mucho menos quererle hacer el evangelio a la gente como ella quiere y no como Dios dice. Una cosa que se está atacando desde siempre, pero yo miro que ahora más fuerte, por ejemplo, es el diezmo y la ofrenda. ¿Usted cree, hermano, que si dejamos de diezmar no va a pasar nada mal? Según la palabra, va a pasar, porque anda uno como león rugiente, un devorador. No podemos nosotros dejar de considerar lo que la palabra del Señor dice. Acán tomó del anatema. Si ellos hubieran agarrado y hubieran hecho lo que Dios dijo que hicieran, nada malo hubiera pasado, pero no lo hizo. Y entonces Dios les dijo: no estaré más con ellos hasta que quiten de entre ustedes el anatema. En Deuteronomio 13:17 estaba escrito, recuérdese que el Señor le dijo claro a Josué: apégate a la ley. ¿Qué decía la ley? No se pegará tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a sus padres. Hermano, lo que debemos dar a Dios, démosle al Señor con gozo y con libertad y con fe. Verso 21, lo que dijo Acán: pues vi entre los despojos un manto babilónico. O sea que este sí creía en la cobertura, pero se empezó a mezclar con Babilonia. ¿Qué está pasando hoy? Y que Dios me ayude, porque mire, yo veo el Señor Espíritu Santo a través de nuestro apóstol recordándonos la senda antigua, diciéndonos cómo es la cosa. Hermanos, tenemos una cobertura general, escuchemos lo que nos dice, las alertas que Él suena, pongámosle atención. No puede ser que tengamos una cobertura que Dios nos concedió y que permitamos que el manto de Babilonia se infiltre. No sé si me estoy dando a entender. Y 200 ciclos de plata. O sea, agarró él figura de la redención, la plata, usted lo sabe, para beneficiarse él. Y un ligote de oro de peso de 50 ciclos. Ya no le importó la vida en santidad. El oro representa santidad. ¿Recuerda usted la plaquita que se ponía en la frente del sacerdote? Decía: santidad a Jehová. Entonces aquí Acán lo agarra y dice: y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Mire, yo no sé si aquí en Argentina eso hacen los brujos, que el Señor los reprenda, pero allá en mi país, una de las cosas que hacen los brujos, valga la redundancia, para hacer brujería, son entierros. Entonces yo creo que aquí lo que estaba pasando es que que era de Judá, empezó a agarrar cosas espirituales, pero no para buscar que el Señor abriera las ventanas de los cielos, sino para que se le abrieran las ventanas del infierno. Es una pensada si usted quiere. Pero yo digo, ¿por qué los brujos hacen entierros? ¿No será que tienen un conocimiento, pero del lado de las tinieblas, en donde así como usted tenemos el conocimiento según la palabra, porque es un principio bíblico, que el que diezma y ofrenda, Dios abrirá las bendiciones de los cielos? ¿No será que hoy por hoy está siendo tan atacado ese principio para agarrar el anatema y sepultarlo? Y que en lugar que derrame Dios las bendiciones de los cielos, llegue sobre quien lo hace las maldiciones del infierno. Entonces los hijos de Israel cometieron iniquidad con respecto al anatema, ya que Acán
de la tribu de Judá. Ahora, verso 24. Entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán hijo de Zera y la plata y el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía y los llevaron al valle de Acor. Hermano, no podemos estar agarrando lo que no está bien delante de Dios. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel lo apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Hermano amado, esto no es en lo literal, por supuesto. Pero qué lindo que oigamos una sola voz. Qué lindo que comprendamos y discernamos por el Espíritu y por la letra la voz que tenemos, que gracias al Señor de parte de Dios nos sigue hablando. Que no estemos diciendo nosotros una cosa cuando la voz de Dios a través de nuestro apóstol nos esté dando instrucciones. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y el Señor se volvió del furor de su ira. Y entonces ahora sí, y los que estaban listos para la emboscada, al ver que Josué había alzado su mano, salieron rápido a sus lugares y penetraron en la ciudad como lo hacen los de la tribu de Dan. Siervos que corremos en el nombre del Señor a buscar las alturas espirituales del Señor, y que desde esa atmósfera espiritual podamos comprender, recibir, discernir y hacer conforme Dios dice y manda, y no como nosotros pensamos. Le pongo un aplauso al Señor. Los que están listos para correr no le roban a Dios. Porque mire, hermano, yo por un tiempo pensé, perdón por eso, pero yo por un tiempo pensé que cuando la gente no diezma y ofrenda, le está robando dinero a Dios. No, si Dios es el dueño del oro y la plata. Entonces, ¿por qué dirá que está robando? ¿Sabe por qué? Porque Él estableció el principio. El principio es que si diezmamos y ofrendamos, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición. Entonces, ¿qué es lo que está robando a Dios? La oportunidad. Aunque si Él quiere, lo hace. Es más, Él nos bendice aunque no lo merezcamos. Pero cuando ahí dice que se le roba a Dios, lo que creo yo está diciendo el Señor debajo de la letra es: me quieren estorbar el que yo mande bendición hasta que sobreabunde. No es dinero el que se le roba a Dios, es el principio que Él estableció para que abra las ventanas de los cielos. Sugerencia: cuando ministremos las ofrendas o deleguemos, expliquémosles a los hermanos, que demos una enseñanza de lo que va a repercutir en lo espiritual, conforme a tomar de lo terrenal por la fe, convertirlo en espiritual para poder recibir lo celestial. Amén. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, 40 minutos es aquí, Padre Santo. Bueno, segundo libro de Samuel 18:24. David estaba sentado entre las dos puertas y el atalaya subió al terrado de la puerta en el muro, y alzando los ojos miró, y he aquí un hombre que corría solo, siervo. Y el atalaya llamó y avisó al rey, y el rey dijo: si viene solo, hay buenas noticias en su boca. ¿Quiénes tienen pies como de siervo? Los que en el nombre de Jesús procuramos buscar la revelación del Espíritu Santo para darle al pueblo las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio, no las malas nuevas, no darle palo a la gente, no, las bendiciones que Dios declaró para su pueblo. Dice la palabra en 2 Corintios 8:17, pues Él no solo aceptó nuestro ruego, hablando de un enviado del apóstol Pablo que era Tito, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a vosotros por su propia voluntad. Qué lindo que tú estás haciendo el esfuerzo, qué lindo que decidiste venir acá, y qué lindo, hermano amado, que aunque con la autoridad apostólica se nos convoque a algunas cosas. Nosotros en Guatemala tenemos dos cosas que son mandatorias: congregarnos para la proclama y para el retiro de verano. De ahí yo me asombro cómo, bendito el Señor, se nos ha enseñado que es mejor cuando se le enseña a las personas
que por su propia voluntad, porque tienen fe, hagan lo que tienen que hacer. Ha ido a vosotros de su propia voluntad. La Kadosh dice, va a ir a ustedes por su propia iniciativa. Qué lindo que estés aquí por tu propia iniciativa. Y entonces dice, y yo muy gustosamente gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. En otras palabras, pies como de siervos, aquellos ministros que en el nombre de Jesús no buscamos ir a un lugar por vanidades, cosas terrenales y ganancias que no deben de ser. ¿Sí me estoy dando a entender? En el nombre de Jesús. ¡Ay, gloria a Dios! Me animaron. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor, mi hermano. ¡Wow! Me dieron otros minutitos. Misericordioso es Dios. Entonces quiero correr. Corre, siervo, corre. Segundo libro de Samuel 2:18. Se hallaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Y Asael era muy veloz, como uno de los siervos del desierto. ¿Cuántos queremos tener pies como de siervos? ¿Cuántos queremos ser como la tribu de los arrebatados, la tribu de Dan? Gloria a Dios. Pies veloces como uno de los siervos del desierto. Ahora, usted sabe que el desierto representa varias cosas y conlleva muchas bendiciones. En el desierto hay maná, hay visitación angelical, hay roca de donde fluye agua y tantas cosas preciosas, pero representa prueba. En Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos, déjeme parafrasear conforme lo estamos viendo, para que seáis hechos perfectos y así seáis hallados dignos de ser llevados en el arrebatamiento. Para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero recuérdese, Asael era muy veloz como uno de los siervos del desierto. Mire, yo sé que a ninguno nos gusta mucho la prueba. Y yo sinceramente le ruego al Espíritu Santo que me ayude, que me dé gozo cuando la cosa se pone, diríamos en mi pueblo, color de hormiga, hermano. Pero ya con esto, yo creo que a donde debemos correr es conforme a la palabra, a buscar entender el propósito de la prueba. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis, antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Hermano, ¿sabe qué creo? Cuando Dios permite que llegue una prueba, puesto que aquí dice que ya Dios dio la salida, ¿a dónde hay que correr? A buscar en el Señor que nos revele el propósito de la prueba. Porque si entendemos el propósito y rendimos lo que tenemos que rendir, o le pedimos al Espíritu Santo que cambie lo que tiene que cambiar en nosotros, se nos abre la puerta. Pero ¿qué es lo que a veces nos pasa? Estamos en prueba, hermano, ay, renunciamos, va, y la perdemos. Y Dios por misericordia dice, bueno, ok, no la ganó, a sacarla en retranca o retrasada. Y otra vez, y otra. No, hombre, corramos. ¿A qué? A decirle, Señor, ¿cuál es el propósito de este padecimiento? Y decirle, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque entiendo que me estás hecho conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Porque dice la palabra del Señor, que para los que amamos al Señor, todas las cosas obran para bien, de tal manera que si la prueba llega, es con bendición, es para bien, aunque duela. ¡Aleluya! El siervo corre con gozo buscando el propósito de la prueba para hallar pronto la salida. ¡Aleluya, hermano! Me pusieron a correr. Génesis 18:6. Enseguida Abraham fue deprisa y corriendo a la tienda donde estaba Sara, le dijo, prepara pronto 3 medidas de harina fina, amásala y haz tortas. Oh, hermano,
correr a preparar conforme a las promesas en forma de harina lo que tenemos que hacer cuando Dios nos dice. Recuérdense que la palabra se figura en varias maneras, ¿verdad? Dios nos la concede en forma de grano, yo creo que esas son promesas como a largo plazo, en forma de harina, es lo que tal vez nosotros agarramos los siervos y vamos a procesar para preparar el panito para el pueblo del Señor. Entonces Abraham aquí tuvo la visitación de 3 personajes y que a veces dice que eran 3 y de repente dice que es Dios uno el que le hablaba. ¿Sabe qué creo yo? A preguntar a nuestro apóstol, pero ¿sabe qué creo yo? Abraham tuvo la visitación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando llega la visitación, hermano, ¿con qué razón su nombre fue ensanchado de Abraham a Abraham? Porque le metieron la generosidad. Y otra vez dice, corriendo también a la vacada, Abraham tomó un becerro gordo y bueno. No agarró el más flaco como tal vez el Señor se lo dice hasta que el pueblo de Israel lo hastió allá en Malaquías. ¿Por qué me presentan lo cojo? O tal vez como Caín, dice la palabra que y al dejar pasar el tiempo, Caín presentó una ofrenda. En cambio Abel no, de lo primero y de lo mejor le presentó al Señor. Mire, perdóneme el sentir que me vino y me doy cuenta conforme le estoy exponiendo la palabra, yo no sabía que así iba a ser, pero creo que en esta oportunidad, lo siento de parte de Dios y lo digo con temor y temblor, quizá especialmente se está haciendo énfasis de parte de Dios que aprendamos a dar con generosidad según los principios bíblicos, creyendo que Dios nos va a bendecir con las ventanas abiertas en los cielos, con esa bendición abundante. Tomando luego mantequilla, leche y el becerro que había preparado, lo puso ante ellos y él permaneció cerca de ellos bajo el árbol y ellos comieron. Entonces miramos que Abraham corría porque tenía doctrina, figurado en esto de aquí. Unidad, porque le habló a su esposa. Mire, ¿sabe qué creo yo? Que a diferencia de doña Lota, la esposa de Lot, la doñita como que no era muy en unidad con Lot. ¿Y en qué me baso? Porque dice, bueno, también Lot que no ayudaba mucho, va. Porque los ángeles le dijeron que salieran, hermano, y dice que cuando Lot le habló a sus hijos y a sus hijas, porque tenía varones y mujeres como hijos, Lot, dice que no le creyeron porque pensaron que bromeaba. Qué terrible cuando se da un mensaje y en el que lo está dando no se le mira que ni él mismo se cree lo que dice. Pero doña Lota, la esposa de Lot, ¿qué dice la Biblia? Mirando para atrás, mamadita, pero si te habían dicho que viene destrucción sobre tu tierra. Y aquí dice que lo puso ante ellos y él permaneció cerca de ellos bajo el árbol. Reconocía autoridad, cobertura, y entonces comieron. Y mire qué impresionante, yo creo que de repente me ponen otro ratito, ¿va? Pero si no, que sube el hermano el teclado. Pero si lo ponen, no vas a empezar a tocar. Mire qué impresionante. Génesis 18:10. Y él le dijo, Dios, ciertamente regresaré a ti el próximo año por este tiempo, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Mire qué impresionante la herencia para los que corren. Dios hace lo que para nosotros es imposible. Y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, tribu de Dan, así como la tribu de Isaacar recibe revelación de los tiempos para saber hacer lo que el pueblo tiene que hacer. Así es la herencia para nosotros que estamos en el tiempo final, que Dios nos dé revelación, como aquí Abraham, que era un corredor, recibió de Dios. Y miren la revelación que le dio, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué fue lo que le reveló? Venía destrucción. Si usted sigue leyendo,
iba a llegar destrucción. Eso es lo que nosotros tenemos por la gracia de Dios, y por eso yo creo la oportunidad de ser de la tribu de los arrebatados. ¿Por qué? Porque se nos está dando revelación de lo que acontecería en el final de los tiempos. No sé si a usted le gusta, a mí siempre me ha gustado que me enseñe mi apóstol la escatología. Pero ¿sabe qué es lo que más me bendice y me ministra? Que se nos explique lo que va a pasar, pero para saber hacer lo que tenemos que hacer con el pueblo que Dios nos puso a pastorear. Entonces, como hoy sí ya se acabó la choca, eso se lo explico otro día. No pude platicarle otras cositas, pero por lo menos le comparto un resumen. Bien, subieron, tengo 30. No, ya no es mío. Okay. Se lo dejo en pantalla. Creo que tocamos 2, 3 contextos de lo que está acá. Pero mire, mi hermano, veamos al Señor esta herencia de los que corren como siervos. Mire, cuando Dios nos hable, pongámoslo bajo autoridad. Y si nos dice, dale, ok, bueno, démosle con todo, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer una oración. Padre, muchas gracias, Señor, por este precioso y glorioso evento, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, papito lindo, yo te suplico, Señor, que nos conceda recibir de ti las instrucciones de lo que en el último tiempo debemos hacer nosotros con el pueblo que nos permitas pastorear. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, Padre, danos ese espíritu, Señor, de discernimiento, ese don, actívalo en nosotros, Señor, para que podamos discernir los peligros del tiempo final, y así, Señor, en tu nombre podamos sacar fuera lo que no esté bien. Danos la fortaleza, danos la guianza, Señor, porque queremos ser parte de esa tribu de los arrebatados. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Démosle palmas al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. De la bondad de Dios, yo cantaré, de la bondad de Dios. Gloria a Dios. Que el Señor lo bendiga, amada iglesia. Amén. Damos por finalizado, amén, el primer servicio. Amén. Los invitamos a los pastores, los hermanos lo van a estar acompañando para ir a almorzar. Amén. Amados hermanos, los invito a que tenemos un buffet, amén, en la parte de atrás, en las canchas. Los hermanos lo van a estar ir guiando, y volvemos a retomar a las 5 de la tarde, amén, con el segundo servicio.